estudio de esta obra comenzó justo ahora hace 2 años ante la petición del Louvre de su inclusión en una exposición que se va a hacer en marzo de 2012 a raíz de la restauración y del estudio de la Santa Ana de Leonardo da Vinci. Entonces, la primera prueba que hicimos fue la reflectografía infrarroja en sala para ver qué pasaba. A partir de la comparación de las dos reflectografías infrarrojas vimos que había una serie de coincidencias en el dibujo subyacente del original y de la copia que nos hicieron investigar con mucha más profundidad la obra del Prado. Bueno, esta es la primera reflectografía que hice del cuadro en sala, con el cuadro todavía con el fondo negro, todavía no sabíamos que debajo estaba el paisaje, pero bueno, ya en ella se empiezan a intuir los contornos de las montañas. Y sobre todo, al compararla con la original, empezamos a ver que tenían líneas comunes que están debajo de la pintura. Entonces, la primera idea es, si las líneas comunes, que son las que encajan la figura, bueno, pues eso ya te da la pista de que están traspasadas por lo menos con un cartón o con el mismo cartón, puesto que las líneas son exactamente iguales. Y después lo que empezamos a ver fue ya los cambios, a que había correcciones que había hecho Leonardo que también estaban hechos en la copia, en las capas subyacentes. Y luego además con la peculiaridad que tiene esta copia de tener dibujo hecho a mano alzada, parte coincide con las formas de superficie, pero luego hay parte del dibujo que no tiene ninguna correspondencia con ninguna forma de superficie y tampoco se corresponde con nada que hay en el original. Por ejemplo, tenemos estas líneas de aquí de la mano, están hechas a mano alzada, estas no se corresponden con nada, luego son ensayos o dudas del pintor a la hora de dibujar. Estas sí que están corrigiendo el primer traspaso con calco. Y luego tenemos otras líneas a mano alzada también aquí en la manga que no se corresponden con nada de lo que está pintado en la superficie, ni en el original ni en la copia. Esto nos está hablando y nos está diciendo que la persona que ha hecho la obra del Prado estaba viendo a Leonardo mientras él estaba haciendo la original y estaba repitiendo los mismos pasos, tanto en dibujo como en las primeras capas de pintura, que está haciendo Leonardo. Cuando después, analizando la reflectografía, fue cuando vimos que existía el paisaje debajo, se confirmó con la radiografía, empezaron una serie de pruebas y fue cuando se determina eliminar el fondo. Cuando, a medida que se iba eliminando el fondo y iba apareciendo el paisaje, seguimos con el proceso de repetir reflectografías infrarrojas para ver qué iba apareciendo nuevo. A medida que hemos ido haciendo estas pruebas, han seguido apareciendo sobre todo las mismas correcciones que había en el dibujo de la original, han seguido apareciendo en la copia. Las correcciones que hay, algunas son grandes, como en los dedos o en los pliegues de las mangas, o en el contorno del velo, también es una corrección bastante evidente que hay en los dos cuadros. Y luego han aparecido correcciones un poco más anecdóticas, y esto es lo que nos va dando todavía más pistas para decir, están hechas a la vez. En el contorno de las mejillas, en el contorno del cuello, en los dedos de la mano. Además están hechas, lo curioso es que están hechas más o menos con el mismo material y con la misma técnica, pero por distinta persona. Hay algunas correcciones que están hechas con un material seco, que puede ser piedra negra, como las del contorno del velo o el contorno de la cara, y luego hay otras hechas con unos trazos de pincel muy gruesos en la original, y están hechas con los mismos trazos de pincel muy gruesos en la copia. Y todo son cosas que están debajo de la pintura, no se ven en superficie. Y entonces, bueno, pues es alguien que está imitando y repitiendo a Leonardo mientras está trabajando en la obra original. Hay otros cambios más evidentes, como el contorno de la cintura. Leonardo en un momento determinado cambia debe ser el perfil de la figura del original, y nuestro copista cambia el perfil de la cintura en la copia, aparte de los pliegues de mangas. El tamaño de una de las mangas también está cambiado, y eso le obliga a los dos a mover los dedos de una de las manos. El copista está reproduciendo la manera de trabajar de Leonardo, entonces nos va a ayudar a entender sus secuencias de trabajo en cierto modo. Y por otra parte nos va a ayudar a comprender muchas cosas del original
que no son tan, o sea, no son tan nítidas. En parte porque también los procesos de trabajo de Leonardo, hasta donde lo conocemos, son procesos de experimentación y, sin embargo, por ejemplo, nuestra copia es muy evidente. Él está repitiendo lo mismo que hace Leonardo, pero de manera muy, muy nítida. Y entonces sí, hemos empezado, sobre todo en el loop, están empezando a comprender cosas del original a partir de nuestra copia. Siempre hemos tenido más o menos claro que las causas de que el paisaje hubiera sido ocultado eran un motivo estético, o bien por adecuarlo a una galería de retratos o por otros motivos. El paisaje presenta cierto grado de inacabado que coincide precisamente con capas intermedias que se ven en la reflectografía en el original, lo cual quiere decir que la copia posiblemente se deja de pintar en un momento en el que el original todavía no está acabado, luego Leonardo sigue pintando y el nuestro se queda sin acabar. Y esto ha sido otro dato también muy, muy importante. Que posiblemente este grado de inacabado es lo que en algún momento provocase o determinase que se repintase. O sea, a alguien que no le gustase que el cuadro estuviera inacabado y pueda llegar a cubrir el fondo. Otro de los datos importantes que hemos tenido, pues que nos han ayudado también a siempre acercarla al taller de Leonardo, es que está pintada sobre nogal, que es un material sobre el que el propio Leonardo y su taller, a partir del primer viaje de la primera estancia de Leonardo en Milán, 1481, es un material frecuente en su obra, sobre todo de pequeño formato, porque el nogal es un material muy caro y tampoco por su estructura tampoco permite hacer tablas muy grandes. Y entonces siempre en la producción de Leonardo las obras de gran formato son de choco, es un material mucho más barato y que sí te permite hacer estructuras más grandes de una tabla. Y el nogal siempre lo utiliza para tablas más pequeñas, pues como la Belfegonier o la Dama del Armiño o San Juan Bautista. Y también aparece en toda la producción de su taller. Otra de las características que tiene nuestra tabla es que no tiene una preparación tradicional de yeso, compuesta de sulfato cálcico y cola, que es lo habitual en la pintura italiana. Pues entonces, en su lugar tiene una doble preparación compuesta principalmente por blanco de plomo, en dos capas, una más interna que es anaranjada y otra más externa que es blanquecina. Esto que en principio parece un poco extraño, bueno, pues también se ha encontrado en muchas obras del taller de Leonardo y del propio Leonardo. O sea, dentro de lo limitada que es su producción, es algo que empieza a aparecer a medida que se van haciendo análisis de este periodo de producción de Da Vinci. Uno de los principales objetivos de la restauración de este cuadro era comprobar la existencia del paisaje debajo del fondo negro, según indicaban los estudios técnicos que se habían realizado en la pintura. Para ello sería necesario hacer una serie de pruebas en el fondo que lo pudieran confirmar. Pero antes de esto se llevó a cabo la limpieza de la superficie pictórica, eliminando los barnices oxidados que transmitían una tonalidad amarillenta a toda la superficie, especialmente a las carnaciones. A continuación se comenzó a hacer una serie de pruebas en el fondo negro, eliminación de ese repinte negro que cubría el fondo, y se comenzó por los bordes del cuadro. Se abrieron 3 pequeñas ventanas y a través de esas ventanas pudimos ver unos pequeños fragmentos del paisaje original, en los cuales ya pudimos apreciar sus semejanzas con el paisaje de la Gioconda del Louvre. El informe químico daba como resultado la existencia de una capa orgánica entre el repinte y el paisaje original. Esta capa de barniz intermedio estaba protegiendo y aislando el paisaje original, lo que permitió que pudiéramos eliminar el repinte de una forma segura y controlada y emplear los disolventes orgánicos adecuados hasta su total disolución. Ha sido realmente impresionante, una vez descubierto el paisaje y terminada la limpieza de la superficie pictórica, encontrarnos con una pintura de esta antigüedad que apenas presenta pérdidas.
son mínimas, lo que ha reducido a una fase muy corta la fase de la reintegración cromática, que se ha limitado simplemente a tocar una serie de puntos, algo que es muy poco habitual en pinturas de esta antigüedad. Por otro lado, la función del soporte es fundamental, porque si el comportamiento del soporte es tan bueno como ha sido en este caso, evita que daños procedentes del soporte lleguen a la superficie pictórica. El nogal es una de las maderas de mayor calidad, una madera cara que no lo utilizaban muchos pintores, nada más que los que podían permitírselo, y ha demostrado a lo largo de 500 años la gran estabilidad que tiene esta madera con el paso del tiempo. Y bueno, pues luego también el cielo está pintado con lapislázuli. Es una obra que está hecha con materiales de mucha calidad, que es lo que nos hace también plantearnos, bueno, pues ahora ya tenemos una serie de datos muy claros. Está hecha a la vez que la original, siguiendo todos los pasos del original, tiene las mismas correcciones en dibujo que Leonardo hace en la original. Está muy claro que son dos obras hechas en paralelo. Ahora lo que tenemos que seguir investigando es, bueno, quién la hizo, aunque tenemos algunas hipótesis, pero hay que seguir investigando quién la hizo, para qué se hizo esa copia, porque bueno, no está claro. O sea, lo que es evidente es que es una comisión importante porque los materiales son muy buenos. O sea, nadie trabaja con materiales tan buenos si no es un encargo importante. Y aparte de quién la encargó y quién la hizo, pues también para qué se hizo. O sea, qué sentido tiene hacer un duplicado de una obra, en principio, de un personaje anónimo, salvo que pues, el personaje no sea tan anónimo o el comitente sea una persona muy, no tanto importante como sí allegada al retratado, puesto que sí que es lógico que sean copias pues, de obras devocionales o de retratos de personajes públicos. De esos tenemos muchísimos casos, pero no de un personaje supuestamente anónimo.